Buenas tardes, licenciado. Bueno, pues este es el inicio y la introducción para mi video que tratará justamente, bueno, para el proyecto que tratará justamente sobre la ley del Seguro Social. Bueno, pues principalmente en esta exposición analizaré como tal los artículos del 1 al 40 de la ley del Seguro Social, que fueron justamente los artículos que analizamos durante las clases durante este semestre. Bueno, pues de estos artículos justamente los cuales constituyen la base estructural del sistema de seguridad social en México. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues en este bloque normativo se establece la naturaleza jurídica del seguro social, los sujetos obligados a asegurarse, también las obligaciones patronales y a su vez las bases de cotización que financian el sistema del que estamos hablando. Bueno, además de esto, analizaré uno de los artículos desde la perspectiva jurídica y también crítica, explicando su fundamento legal, su relación con el derecho humano a la seguridad social, también reconocido en el artículo 123 de nuestra Constitución. Bueno, pues espero que le guste mi video y pues comenzamos. Bueno, lo primero que hablaremos en este video será una introducción al sistema de la seguridad social en México. Bueno, pues la seguridad social es uno de los instrumentos más importantes que utilizan los estados modernos para garantizar condiciones de vida dignas a la población. A través de la seguridad social, el Estado establece mecanismos institucionales. Estos mismos permiten proteger a las personas frente a diversos riesgos, que pueden llegar a afectar su salud, su capacidad de trabajo o incluso su estabilidad económica. Estos riesgos pueden presentarse en diferentes momentos de la vida de las personas. Por ejemplo, un trabajador puede sufrir un accidente laboral, enfermarse gravemente, enfrentar una discapacidad o incluso llegar a una edad en la que ya no puede continuar trabajando. En todos estos casos, la seguridad social busca garantizar que la persona no quede en situación de abandono o incluso en situación de pobreza. Bueno, pues como tal la ley establece las reglas jurídicas que permiten organizar el sistema de protección social administrado, justamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como el IMSS. Esta institución justamente fue creada para garantizar el acceso a servicios médicos, prestaciones económicas y también para dar programas de bienestar para los trabajadores. Dentro de esta ley, justamente hablaremos de los artículos 1 al 40, y estos mismos tienen una importancia fundamental, ya que constituyen la base estructural del sistema. En estos artículos se establecen tres aspectos esenciales. Primero, la naturaleza jurídica y también los objetivos del seguro social. Segundo, las personas que deben estar aseguradas dentro del sistema. Tercero, las obligaciones que tienen que tener los patrones para financiar el sistema mediante el pago de cuotas obrero-patronales. Y también a su vez comprender estos artículos permite analizar cómo se estructura el sistema de seguridad social mexicano y también cuáles son sus principios jurídicos y cuáles son los que lo sustentan. Bueno, pues a continuación daremos una explicación breve de los artículos 1 al 40 de la Ley del Seguro Social, justamente los artículos en los que basamos este proyecto. Bueno, primero hablaremos de los artículos 1 al 9. Justamente en estos artículos se establece la naturaleza y el objeto de la ley. Bueno, iniciando con el artículo 1, que establece que la ley del Seguro Social es de orden público y de interés social, lo que significa que es obligatoria y busca proteger el bienestar colectivo. El artículo 2 define la finalidad del Seguro Social, que es garantizar el derecho a la salud, asistencia médica, protección a medios de subsistencia y bienestar de los trabajadores y sus familias. El artículo 3 señala que la seguridad social se presta mediante el Instituto del Seguro Social, justamente el IMSS, que es el organismo encargado de administrar el sistema. El artículo 4 establece que el Seguro Social protege a los trabajadores frente a riesgos o contingencias como enfermedades, accidentes, invalidez, vejez o incluso la muerte. El artículo 5 reconoce el derecho de los trabajadores y sus familias a recibir prestaciones y también servicios del sistema de seguridad social. El artículo 6 define que el Seguro Social se organiza en dos regímenes, el régimen obligatorio y régimen voluntario. El artículo 7 establece que el régimen obligatorio cumple a trabajadores subordinados y otras personas que determine la ley. El artículo 8 determina que las prestaciones del Seguro Social pueden ser en dinero o en especie, que podrían ser servicios médicos, hospitalarios, etc. El artículo 9 establece la responsabilidad del Estado y del IMSS, para garantizar el funcionamiento del sistema de la seguridad social. Ahora tocaremos los artículos del 10 al 20. Justamente en estos habla de los sujetos de aseguramiento. Primero, el artículo 10, que señala que el Seguro Social protege a las personas que se encuentran en los supuestos establecidos por la ley. El artículo 11 enumera los seguros que integran el régimen obligatorio, como riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y también vejez. También las guarderías y prestaciones sociales. El artículo 12 define quiénes son sujetos de régimen obligatorio, principalmente trabajadores que prestan un servicio personal subordinado mediante salario. El artículo 13 permite el aseguramiento voluntario de ciertos grupos, como trabajadores independientes o ejidatarios.
El artículo 14 establece que el Ejecutivo Federal puede ampliar la cobertura del Seguro Social mediante decretos. El artículo 15 señala de las obligaciones de los patrones, como registrar a los trabajadores ante el IMSS y pagar las cuotas correspondientes. El artículo 16 regula las obligaciones relacionadas con el registro de trabajadores y la comunicación de cambios salariales. El artículo 17 establece que los patrones deben proporcionar información al instituto cuando éste la solicite. El artículo 18 determina que el IMSS puede verificar el cumplimiento de las obligaciones patronales. El artículo 19 señala las consecuencias de no cumplir con las obligaciones establecidas en la ley. Y el artículo 20 regula las situaciones especiales relacionadas con la relación laboral y el aseguramiento. Ahora hablaremos de los artículos 21 al 40. Justamente en estos se establecen las obligaciones patronales y las bases de cotización. Primero, comenzando con el artículo 21, que establece que el patrón debe inscribir a sus trabajadores desde el inicio de la relación laboral. El artículo 22 determina que el patrón debe informar al IMSS sobre altas, bajas y también modificaciones salariales. El artículo 23 regula la forma en la que deben realizar los registros patronales. El artículo 24 señala que el patrón debe permitir inspecciones y también verificaciones por parte del instituto, que es el IMSS. El artículo 25 establece responsabilidades cuando se incumple con la inscripción de trabajadores. El artículo 26 regula los casos de responsabilidad solidaria entre patrones. El artículo 27 define el salario base de cotización, justamente que es el salario utilizado para calcular las cuotas al Seguro Social. El artículo 28 establece límites mínimos y máximos del salario base de cotización. El artículo 29 regula cómo se deben integrar ciertos pagos al salario base. El artículo 30 establece la forma en la que se calcula el salario base para diferentes tipos de trabajadores. El artículo 31 señala que las cuotas deben calcularse con base en el salario base de cotización. El artículo 32 establece las reglas para determinar las cuotas obrero-patronales. El artículo 33 regula los pagos que deben realizarse al IMSS. El artículo 34 determina los procedimientos de cálculo de cuotas. El artículo 35 establece la responsabilidad del patrón en el pago de cuotas. El artículo 36 regula la forma en la que se cubren las aportaciones. El artículo 37 señala los efectos de incumplimiento en el pago de cuotas. El artículo 38 establece mecanismos para exigir el pago de cuotas omitidas. El artículo 39 determina los procedimientos administrativos para la recaudación. Y por último, el artículo 40, que establece sanciones y medidas en caso de incumplimiento de las obligaciones patronales. Ahora tocaremos más a fondo estos temas previamente mencionados. Primero tocaremos el tema de la naturaleza y el objeto del Seguro Social. Esto está establecido de los artículos 1 al artículo 9. Los artículos 1 al 9 de la Ley del Seguro Social establecen los fundamentos jurídicos del sistema de seguridad social en México. Estos artículos determinan cuál es la naturaleza del Seguro Social, cuáles son sus objetivos, qué riesgos protege y también cuáles son los principios que orientan su funcionamiento. Primero hablaremos del artículo 1, que habla de la naturaleza jurídica del Seguro Social. El artículo 1 establece que la Ley del Seguro Social es una ley de orden público y de interés social. Este concepto tiene un significado jurídico muy importante, ya cuando una ley se considera de orden público significa que sus disposiciones son obligatorias y que no pueden ser modificadas por acuerdos entre particulares. Esto implica que los trabajadores y los patrones no pueden decidir voluntariamente si aplican o no las disposiciones del Seguro Social. Por ejemplo, un patrón no puede celebrar un contrato con un trabajador en el que acuerden que el trabajador no será registrado ante el IMSS, ya que aunque ambas partes estén de acuerdo, ese acuerdo sería invalidado, porque la ley establece que el aseguramiento es obligatorio. La razón de esta obligatoriedad es que la seguridad social protege intereses colectivos y no solamente intereses individuales. Por otro lado, el hecho de que la ley sea de interés social significa que su objetivo principal es promover el bienestar general de la sociedad. La seguridad social no solo protege al trabajador individual, sino que también contribuye al desarrollo social del país. Por ejemplo, cuando las personas tienen acceso a servicios médicos, se reduce la propagación de enfermedades y mejora la salud pública. De igual manera, cuando los trabajadores cuentan con pensiones en la vejez, se reduce el riesgo de pobreza entre la población adulta mayor. Por estas razones, la seguridad social es considerada un elemento esencial para garantizar la estabilidad social y económica. Ahora hablaremos de la relación del artículo 1 con los derechos humanos. Bueno, pues el artículo 1 de la Ley del Seguro Social también debe interpretarse en relación con los derechos humanos, ya que actualmente la seguridad social es reconocida como un derecho humano en diversos instrumentos internacionales. Entre ellos se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos instrumentos establecen que todas las personas tienen derecho a la seguridad social. ¿Qué significa esto?
pues significa que el Estado tiene la obligación de crear mecanismos institucionales que permitan proteger a la población frente a diversas contingencias sociales. En este sentido, la Ley del Seguro Social constituye uno de los instrumentos mediante los cuales el Estado mexicano cumple con esta obligación. Bueno, ahora hablaremos de la finalidad del Seguro Social. Y justamente la finalidad principal del Seguro Social es proteger a los trabajadores y a sus familias frente a diversas contingencias sociales. Las contingencias sociales son situaciones que pueden afectar la capacidad de una persona para trabajar o generar ingresos. Entre las principales contingencias se protege el sistema se encuentran enfermedades, accidentes de trabajo, maternidad, invalidez, vejez o incluso el fallecimiento del trabajador, ya que cuando ocurre alguna de estas situaciones, el sistema de seguridad social proporciona diferentes tipos de prestaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues estas prestaciones pueden ser prestaciones en especie o prestaciones en dinero, como le mencionamos previamente. Las prestaciones en especie incluyen servicios médicos, hospitalarios, medicamentos, rehabilitación o incluso atención preventiva. Las prestaciones en dinero incluyen subsidios, indemnizaciones y también pensiones. Bueno, pues el objetivo de estas prestaciones es garantizar que las personas puedan mantener condiciones de vida dignas, incluso cuando enfrenten situaciones que afecten su capacidad laboral. Bueno, ahora hablaremos del principio de solidaridad. Uno de los principios fundamentales del sistema de seguridad social es el principio de solidaridad, ya que este principio implica que el sistema funciona mediante aportaciones colectivas. Es decir, que todos los participantes del sistema contribuyen al financiamiento de las prestaciones. El financiamiento del Seguro Social proviene principalmente de tres fuentes: las aportaciones de los trabajadores, las contribuciones de los patrones y la participación del Estado. Este modelo justamente permite distribuir los riesgos entre todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, una persona joven y saludable puede contribuir al sistema durante muchos años sin necesitar servicios médicos importantes. Sin embargo, esas aportaciones permiten financiar los servicios que requieren otras personas que se encuentran enfermas o accidentadas. De esta manera, el sistema funciona como un mecanismo de protección colectiva. Bueno, ¿cuál es el papel del Estado en la organización del Seguro Social? Pues el Estado tiene una responsabilidad fundamental en la organización y también una garantía del sistema de la seguridad social. En México, esta responsabilidad se ejerce principalmente a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como el IMSS. Pues bueno, el IMSS es un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Entre sus principales funciones se encuentran administrar las cuotas obrero-patronales, proporcionar servicios médicos, otorgar pensiones y prestaciones económicas, supervisar el cumplimiento de las obligaciones patronales y también el funcionamiento del IMSS. Es esencial para garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados y que el sistema de seguridad social opere de manera eficiente. Bueno, ahora hablaremos de la reflexión crítica sobre la universalidad del sistema. Bueno, pues aunque el marco jurídico del Seguro Social establece mecanismos amplios de protección, en la práctica todavía existen diversos desafíos para garantizar la universalidad del sistema. Uno de los principales problemas es el alto nivel de informalidad laboral, ya que en México una gran parte de la población trabaja en el sector informal, lo que significa que no cuenta con acceso a la seguridad social. Esto genera una situación de desigualdad, ya que mientras algunos trabajadores cuentan con protección social completa, otros no tienen ni acceso a servicios médicos y mucho menos a pensiones. Por esta razón, uno de los principales retos del sistema consiste en ampliar su cobertura, justamente para garantizar que el derecho a la seguridad social sea verdaderamente universal. Bueno, ahora cambiando de tema, hablaremos del tema justamente de los sujetos de aseguramiento, esto de los artículos 10 al 20 de la Ley del Seguro Social. Bueno, pues justamente los artículos 10 al 20 de la Ley del Seguro Social establecen quiénes deben formar parte del sistema de seguridad social y bajo qué condiciones deben ser incorporados al sistema. Esta sección de la ley es fundamental porque determina que las personas que tienen derecho a recibir las prestaciones que ofrece el sistema, así como las responsabilidades que tienen los empleadores, justamente para garantizar el acceso de sus trabajadores al seguro social. El concepto de sujetos de aseguramiento se refiere a las personas que, de acuerdo a la ley, deben estar protegidas por el sistema de seguridad social. Estas personas pueden formar parte del régimen obligatorio o del régimen voluntario, dependiendo de su situación laboral y también de las características de su actividad económica. También la existencia de sujetos de aseguramiento permite garantizar que los beneficios del sistema lleguen a quienes realmente lo necesitan, especialmente a los trabajadores que dependen de su actividad laboral para obtener ingresos y para sostener a sus familias. Desde una perspectiva jurídica, la determinación de los sujetos de aseguramiento se basa en el reconocimiento de la relación laboral, justamente como un vínculo que genera derechos y obligaciones tanto para el trabajador como para el patrón.
Bueno, tocando más a fondo, el artículo 10 habla de la protección del sistema.